¿Cómo hemos estado? ¿Cómo les he estado yendo en sus materias? Más o menos, licenciado. ¿En qué están? ¿En qué están tropezando? Yo por el momento en los exámenes, como me he inscrito tarde, entonces no estoy pataleando, licenciado. Ya, justamente vamos a tener examen el día sábado. Entonces, después de ver las características de cómo citar, podemos abocarnos un poco a eso. ¿Ya manejan bien la plataforma o todavía? Yo, licenciado, estoy en eso. Ya más o menos ya le estoy agarrando el hilo. Excelente. Ya. Entonces me hacen recuerdo para ver en la segunda fase cómo vamos a ver el tema de los exámenes. ¿Se ve mi pantalla? Sí, licenciado, se ve. Eso es, gracias. Bueno, ahora lo que nos toca ver es el tema de las normas básicas para poder hacer las citas, hacer las referencias. Las más usadas son la APA, la IEEE y hay otras, pero sobre todo a la que más nos piden para artículos científicos o para la misma revisión de la bibliografía son las APA. Entonces lo que vamos a ver durante esta sesión es la importancia, el por qué citar, el por qué referenciar nuestros artículos o nuestros trabajos hacia citas o referencias de los autores que estamos usando. Luego vamos a ver los componentes de estas citas y referencias, como el título, el apellido del autor, el año. Entonces, de ahí es que vamos a hacer ejercicios en el estilo de la APA y de la IEEE para ver y hacer una comparación, pero sobre todo para que puedan aplicarlas ya en sus trabajos. Entonces, ¿por qué debemos citar los documentos que estamos utilizando para nuestros trabajos? Primero porque es fundamental reconocer el trabajo intelectual de otros que han conseguido la información que estamos utilizando y ser parte de este diálogo académico, es decir, en función del análisis de la información que estamos encontrando de nuestros pares, de otros investigadores, de otros autores, el poder interactuar a través de nuestros documentos con estos autores y señalarlos y analizarlos y ver cómo nos está siendo útil esta información, pero en algunos casos incluso rechazarla en función a otras evidencias que podamos haber hallado en el desarrollo del trabajo que estamos realizando. Dentro de la academia, dentro de nuestros estudios, el tema del plagio es un tema muy complicado. Tiene sanciones muy duras porque es como una especie de robo al intelecto, a la producción intelectual del que ha conseguido hacer ese análisis. Entonces, nosotros debemos establecer una credibilidad en función a nuestros documentos, en función a nuestras investigaciones, pero además reconocer que somos parte de un conocimiento colectivo que queremos fortalecer a partir de nuestro aporte y no la mera copia de otros documentos.
Es entonces en ese contexto que tenemos propósitos clave a la hora de utilizar documentación, libros, investigaciones de otros autores. Primero, lo que habíamos hablado, el verificar si las fuentes y los datos son originales, porque nos vamos a encontrar investigaciones e incluso libros que hacen la referencia a otros libros. Entonces, ahí hay que tratar de buscar la fuente original y ver la pertinencia de los datos que estamos recabando en función a las fechas, en función a condiciones tanto históricas como especiales que hayan sucedido para ver si la validez de esos datos en el momento en que estamos haciendo la investigación o el trabajo están actualizadas o son pertinentes para lo que nosotros queremos desarrollar y mostrar. Otro de los propósitos de poder citar a otros autores es que estamos facilitando la posibilidad de que otro lector, otro investigador pueda, a partir de la referenciación de autores que estamos haciendo, también construir su propio marco teórico y ver si en función a la temática que estamos tocando, puede hacer el mismo estudio en otras condiciones, en otros tiempos, en otra geografía, y de esta forma permitir que se pueda replicar estudios científicos o el estudio que nosotros estamos haciendo en otras condiciones. Por eso es importante que demos la referencia de dónde hemos construido nuestro marco teórico y facilitar la posibilidad de que ellos adecuen estas interpretaciones realizadas por nosotros a otro tipo de contextos. Pero también es parte de este propósito el poder conectar ideas que nosotros hemos identificado a partir del aporte de otros autores que a lo mejor han guiado nuestra investigación o le han dado un nuevo enfoque que a través de nuestra redacción y la citación de estos documentos también pueden ayudar a futuras investigaciones que traten el mismo tema que nosotros estamos desarrollando. Y por último, pero que, como les digo, aquí es donde en el rigor académico y la posibilidad de aportar nuevos conocimientos, es que se necesita este tipo de citas para comprobar de dónde estás consiguiendo la información, si las fuentes son actuales, si es que son fuentes veraces, más ahora con la posibilidad de acceder a páginas web, a acceder a bibliotecas electrónicas, donde muchas veces las fuentes no han sido corroboradas o pueden pertenecer a la calidad de fake news o ideas inventadas para poder cambiar la percepción de las investigaciones. Entonces, por eso es importante el tema de también tener un rigor académico en función al aporte que queremos lograr. Entonces, recapitulando, lo que queremos es tener un tratamiento ético de nuestra documentación académica, evitando el plagio, dar credibilidad a nuestros documentos en función a bases sólidas, estas fuentes que les comentaba, permitir que también otros localicen las fuentes originales, es decir, que a partir
de la referencia que nosotros estamos citando, ellos puedan acudir al libro original y darle su propia interpretación. Y de esta forma cumplirlo con lo que hemos dicho del rigor académico, es decir, cumplir con los estándares que nos pide la investigación científica. En ese contexto, entonces, les pongo como ejemplo cómo podríamos caer en el posible plagio de una idea original. Lo que MacArthur nos propone en su libro sobre fundación es que la economía circular busca redefinir el crecimiento enfocándose en beneficios sociales y ambientales. Una forma de plagio sería copiar tal cual su planteamiento y repetirlo en una especie de copy-paste, donde decimos exactamente lo mismo. Que según nosotros, la economía circular intenta redefinir el crecimiento concentrándonos en beneficios sociales y ambientales. Entonces, ¿cómo podemos evitar el plagio o esta copia o este robo de producción intelectual de los autores? Primero, parafraseando cuál es la idea central de lo que nos propone el autor y luego citarlo. Entonces, podemos decir que según Ellen MacArthur, en el año 2015, lo que plantea es que la economía circular, estamos diciendo lo mismo, pero planteamos que en vez de buscar redefinir, redefine el crecimiento al priorizar impactos positivos en sociedad y medio ambiente. Hemos planteado la idea que nos propone el autor, pero hemos incorporado una especie de interpretación de lo que hemos leído, pero haciendo una referencia del autor. O sea, otorgándole esa propiedad intelectual al autor, pero utilizando sus datos. Entonces, para poder hacer este tipo de referencias, todavía no cita, estamos referenciando al autor o la lectura que tenemos. Lo que debemos hacer es incluir elementos universales que están basados en el autor, la fecha de publicación, porque también es importante ver a qué edición de la publicación nos estamos refiriendo, al título de la obra y los datos de la fuente, como pueden ser la editorial, o si es una revista, o si es un libro electrónico, o una URL de una página web, que van a ser la base para que nosotros luego podamos incluso citar en función a la referencia que hemos encontrado. ¿Cuál es entonces la diferencia entre hacer una cita y hacer una referencia? La referencia, vamos a decir, que es la entrada completa y detallada de la fuente, que además está ubicada al final de nuestra documentación en la lista bibliográfica. Esto va a permitir al lector localizar la obra original de forma precisa, es decir, por año, por título, por página y por país en el que se ha generado la información. En cambio, la cita tiene una característica de referencia más breve, que es insertada justo, o sea, una vez terminada esa idea, que la entrecomillamos, pero está en el mismo cuerpo del texto. Entonces, la función va a ser indicar
de manera rápida que esta idea o esta fuente de información utilizada ha sido extractada de otro documento. Y para eso es simplemente lo que tenemos que, si quieren, identificar es el autor, el año. Y en algunos casos, si es que me voy a referir a APA o al IEE, debo incluir el año. Entonces, hay citas directas y hay citas indirectas. Las citas directas son la reproducción exacta, donde debemos incorporar las comillas, la página y el autor. En cambio, las indirectas son cuando tú ya estás realizando una interpretación de la información que has conseguido y la estás reformulando. Estás haciendo una especie de autoanálisis de la información que has encontrado y aquí no es necesario entrecomillarla, pero sí referirte a quién te ha inspirado la idea o el resumen o el análisis que estás realizando, por lo que incorporamos al autor y al año. El tema de la APA, que nos da una visión, o sea, para darles una visión general de esto que nos piden académicamente, incluso van a poder ver en algunos requerimientos de citación o de referencia a alguna bibliografía, es que el estilo APA incluso va variando por años. Pero ¿de dónde viene? Viene de la Asociación Psicológica Americana, que dentro de su estructura lo que te enfatiza es que debe ser claro y consistente en la referencia que estás haciendo. El APA, sobre todo, es usado para las ciencias sociales, para la educación y para la psicología. Y su característica más relevante es el sistema de citación por autor, por fecha, en las referencias que estamos haciendo dentro del texto. La última que he encontrado es la 7ª edición del 2020, donde aquí estoy incorporando un ejemplo de las citas, por ejemplo, en el texto. Lo que nos pide es autor y año. Entonces, en este caso vamos a usar como ejemplo a Porter del año 1960. Es válido si lo ponemos entre paréntesis, así como ven, Porter 1990, o si hablamos de forma general de Porter y le incorporamos el año en el que está haciendo esa información. Estas son citas en el texto, pero ya en la parte directa, donde estaríamos extractando menos de 40 palabras del libro, casi menos de un párrafo, lo que tenemos que hacer es entrecomillar la parte que estamos extractando. Por ejemplo, del mismo Porter, decir que la ventaja competitiva surge de la creación del valor. Y ahí sí debo incorporar el apellido, el año, pero además la página de las que estoy extractando el texto de este autor. Ahora, ¿qué pasa si son más de 40 palabras? Son casi un párrafo o 2 párrafos que estoy extractando del libro de Porter. Aquí lo que las normas APA me solicitan es que lo haga en un bloque de sangrado, o sea, diferencie la escritura de mi documento incorporando este sangrado hacia la derecha en este caso y no le incorpore comillas,
pero al final del bloque que estoy incorporando también poner el autor, el año y la página de donde estoy extractando la información. Entonces, aquí les he puesto como referencias al mismo Porter la contracción de sus nombres en el año y el título de lo que nos está planteando. En este caso, el avance de naciones, la competitividad del avance de naciones, donde la editorial sería la prensa libre, ¿no? ¿Qué hacer en un artículo científico? Exactamente lo mismo, pero si se trata de dos o más autores, lo que debo incorporar son sus apellidos, la abreviatura de sus nombres, Cutler, digamos que este es Pablo, y el segundo autor, Keller, sus apellidos, si quieren, sintetizados, o la primera letra de sus apellidos, el año y el nombre del libro al que me estoy refiriendo. Pero en esta ocasión, a lo que también estoy incorporando es a qué edición me estoy refiriendo del artículo que he extractado de la revista. Y la editorial, que en este caso sería Parsons. ¿Qué hacemos en una página web? También tenemos que ubicar al autor. En este caso, Ellen MacArthur, la fundación del 2015, donde nos hablan de la economía circular, el título y dónde se encuentra la página que hemos extractado, donde nos va a incluir la fecha y que es en este caso un libro electrónico o PDF. ¿Qué pasa si me estoy refiriendo a una página web en el afán de mostrar evidencia temporal sobre una página en específico que no me ha puesto el autor, no me dice el año y es, por ejemplo, una fotografía que estoy incorporando? Desde su punto de vista, ¿cómo podríamos citar? Les hablo específicamente de una página web. Hemos encontrado un meme y nos ha parecido interesante hacer análisis del meme porque tiene connotaciones administrativas, económicas o financieras, pero parte, digamos, de la lectura queremos incorporar como una forma de manifestación popular ante la economía, ante la administración, pero nos interesa colocar ese meme. ¿Cómo podríamos citarlo? ¿Cómo podríamos referenciarlo? ¿Tienen alguna idea? Licenciado, lo que explica, tendríamos que poner el nombre, digamos, del quien lo ha publicado, en qué año lo ha publicado y, no sé, en qué página se ha publicado. Excelente, excelente. Pero no tienes el nombre. Es un meme. Es algo que más bien el autor no quiere que sepas que es él. No te ha puesto año, no te ha puesto lugar, no quiere revelar su nombre, pero está en la web. ¿Qué haríamos? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Tal vez colocar anónimo.
y la página de dónde procede. Casi. Estamos cerca. ¿Alguna otra idea? Luis, ¿qué dices tú? ¿Qué harías? No se me ocurre nada de eso. Lo que se nos está permitido es hacer lo siguiente. Yo he conseguido el meme de una página de Facebook, de TikTok, qué sé yo, un lugar temporal. Y lo que tendría que poner es, Lourdes, ¿has llegado? No te veo. Sí, Liz, estoy aquí. ¿Cuál es tu apellido, Lourdes? Santalla. Entonces, yo lo que, Producciones Santallazos, póngale, por favor, ya. por ejemplo, entonces yo tendría que poner, no tengo el nombre del autor, no tengo el año. Entonces, lo que yo tengo que poner es Santalla Lourdes, año 2025, 2 puntos. ¿Qué fecha estamos? 11 septiembre de 2025. ¿Qué hora es? Pongo la hora, 9:10. Cierro. Debo ponerle un nombre a, si quieren la foto, el meme. Digamos, ¿qué últimos? Bueno, si no tiene título, yo ponerle el título. Formas de economía circular o la historia del canguro, que hemos visto que era un fake news. Cierro y debo copiar in extenso la página de la que estoy extractando. Y de esa manera le estoy dando una característica académica a este análisis de un meme, por ejemplo, que he encontrado. ¿Por qué se nos pide a partir de la APA u otras formas de referenciación el incluir la hora y la página? ¿Por qué creen que hay que ser tan exquisito en copiar el día, la fecha del que estás descargando, de que estás viendo la imagen? Porque al igual que en también documentación académica, digamos, lo que puede pasar es que a propósito o por el tiempo se pierda el servidor de esta documentación que estamos presentando. Entonces, mi respaldo es primero mi apellido, mi nombre, el título que le estoy dando a la imagen, pero la fecha en la que estoy descargando, porque les ha debido pasar que a veces nos referencian a una página web, la abrimos y te dicen esta página ya no existe o está en mantenimiento o no hay servidor. Entonces la forma de descargarnos académicamente cuando vamos a referirnos a una página web que posiblemente a futuro pueda caerse su servidor o ya no existir esa página como tal, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea TikTok o ya sea un blog específico de una persona que una vez terminado su contrato no lo ha renovado. Bueno, pero ahora vámonos al tema de textos. Cuando hablamos de paráfrasis, es la interpretación que nosotros le estamos dando. No estamos haciendo un copy-paste de la información que estamos extractando. Entonces ahí
recapitulemos, podemos usar el apellido y el año, pero yo he hecho cambios en la estructura o en la terminación de los verbos o algo de la información que estoy sacando. Es lo que inicialmente habíamos visto como método, como forma también de estudio, en la que nosotros hacemos una especie de resúmenes o vamos extractando a partir de lo que entendemos de la idea de un autor. Entonces ahí en la APA lo que se me pide es poner el apellido y el año, sí, entre comillas, ¿no? Ahora, si se trata de una cita corta, menos de 40 palabras, también le pongo el entrecomillado, le pongo el apellido, el año, pero aquí es importante incorporar la página de la que estoy extractando esa idea. Estamos hablando de más de 40 palabras. Que no llega a ser un párrafo, llega a ser, si quieren, una oración o un desglose de un concepto. Pero si ya nos vamos a enfocar en una cita larga, es decir, más de 40 palabras, ya es un formato independiente que no necesita comillas, pero sí necesita de un sangrado. A eso se refiere con el tema del bloque, o sea, hacerle una sangría que nos permita visualizar que no forma parte de nuestro texto y que no es nuestro desarrollo propio, sino que hemos copiado in extenso 1, 2, 3 párrafos, en el que también tenemos que incorporar al final el apellido, el año y la página. Ahora, ¿qué pasa si en el texto no tiene autor? Lo que podemos hacer es incorporar la institución que ha elaborado el documento, el título de la obra y el año. ¿En qué documentos estamos hablando de texto específicamente? En estos últimos tiempos no se incorporan los autores. ¿Qué textos no tienen autor últimamente? Licenciado, tal vez poemas, investigaciones científicas. Generalmente tienen autor, pero si no tuvieran como algún poema inédito sin autor, sí podemos usar esto. Yo me refería más a últimamente los documentos oficiales te pedían que no tengan autor. ¿Qué te puedo decir? El plan de ordenamiento territorial de la ciudad de La Paz. Pucha, entonces no tienes el autor, pero te ponen el nombre del alcalde, el nombre del oficial mayor, el nombre de los concejales. Ahí, ¿qué pondrías como autor? ¿Al alcalde? No, licenciado, eso sí no tendría autor. Ahí lo que hacemos es poner la institución. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Plan de Ordenamiento Territorial, año 2025. O Ministerio de Educación, Estrategia de Comunicación y Educación para la Alfabetización, año 2025. Entonces, hay que darse modos también para poder citar este tipo de textos que a veces aparecen, o una constitución política del Estado, ¿no es cierto? Entonces,
hay que darles esa jerarquía como textos. ¿Qué pasa con los libros? Cuando se quiere referenciar un libro impreso en APA, se debe incluir el apellido inicial, el año, cambia el tema del título de la obra. Debemos ponerlo en cursivas y luego la editorial. Por ejemplo, García Lorenzo 2022, Fundamentos de la Psicología Cognitiva, editorial Psique. Esto en el tema de los libros. ¿Qué hacemos con el tema de los artículos, revistas, libros electrónicos que son de forma online? También hay que incluir al autor, el año, el título, qué revista o blog es, el volumen, el número de páginas y la URL de donde estamos extractando. Esto en caso de que tenga el autor, el año, el título, ¿no? Pero si es que se tratara de un documento que no tiene, ya les he explicado cómo. Entonces, eso fundamentalmente cuando nos referimos a las normas APA. Pero también tenemos como alternativas otras como la IEEE, que está hecha por el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, que está más basada en el tema de la ingeniería informática, telecomunicaciones, es para documentos más técnicos que necesitan una especificidad en el tema de la precisión y la concisión de la información que te están dando. Entonces, se usa más un sistema de citación numérico, que es esencial para una comunicación más técnica, más informática, más de electricidad. Entonces, ahí lo que se hace es fundamentalmente hacer una llamada entre corchetes a partir del orden que estés extractando la información de los autores. Entonces, hay que seguir un orden cronológico, ¿no? Para ir identificando el autor, que puede ser el 1, luego manejas otro autor el 3, y incorporar las páginas específicas también entre corchetes de donde estás extractando esa información. Entonces, para utilizar este formato de la IEE, hay algunas estructuras y elementos claves que podemos ver a través de un ejemplo práctico. Ahora, como les decía, es más en corchetes y lo que te hace es mandar al final de la página donde tienes que incorporar también al autor, al título, pero dentro del corpus del texto simplemente uso los corchetes como una referencia a el fin de página o al final del documento, donde voy a poder identificar cuál es el apellido, cuál es el año, cuál es el título de la obra. ¿Qué pasa en documentos online y esta referencia? Entonces, para los recursos electrónicos y sitios web, lo que se requiere es el número de cita, el autor, el título y la indicación online, además de la URL y la fecha en la que hemos accedido. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la fecha de acceso?
ponerla en este tipo de referencias de la IEE. Es la misma lógica que lo que les he explicado en la APA cuando no hay fuente, pero aquí, como se trata de recursos electrónicos, de temas técnicos, lo que se nos está pidiendo es también incorporar la fecha en que hemos accedido y hemos visto la información. ¿Por qué creen que también nos piden eso? Licenciado, como usted dijo, tal vez porque se pueda perder o se lo puedan sacar del servidor. Excelente, excelente. Como ya estamos hablando con informáticos, con técnicos electricistas, les ha pasado eso y por eso es que te piden que incorpores la fecha en que has accedido a la información y en caso de no contarla, hacer un seguimiento hacia dónde ha podido alojarse el nuevo servidor o la página ya inexistente. Muy bien, esa es la lógica que estamos buscando en la interpretación de los datos. Entonces, como este documento va a estar en la plataforma, les he dejado esta especie de chanchullo donde ustedes pueden extractar a partir de los estilos cómo puedo citar un texto, una lista de referencias, hacer énfasis en determinada oración y en el tema de las disciplinas que corresponden a cada uno de estos estilos. Por ejemplo, en el estilo APA lo usamos más en psicología, en educación, en ciencias sociales e incluso en nuestros negocios o análisis empresariales. En cambio, el IEEE es más dirigido hacia la ingeniería, la informática, la tecnología o ciencias aplicadas, incluso tema de salud, o sea, cosas más específicas que necesitan ese rigor técnico de los datos y los resultados. Pero la que más vamos a usar creo que es la APA, pero es importante cuando accedan a información técnica específica también que conozcan el IEEE. Ante esas circunstancias, entonces, cuando elaboremos un trabajo, cuando elaboremos un artículo científico o ya temas de investigación, que estamos próximos a llegar a eso, empezar a elegir cuál va a ser el tipo de citación que es más adecuado a mi disciplina o a mi publicación en específico. Esto porque la consistencia va a ser crucial en mis trabajos y de alguna forma tengo que mostrar mi rigor académico y reflexionar sobre cómo voy a poder transmitir estos datos que requiero a través de mi documento. Aquí les he dejado un pequeño documento que también los guía hacia la posibilidad de ingresar a algunas apps que permiten concentrarte y ordenarte las citas que estás haciendo, ya que estamos viendo también la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial o el uso de tecnología a nuestro desarrollo académico. ¿Qué errores comunes hay al momento de citar un documento? Es que nos hemos olvidado incluir el año en la cita. O que como todo el URL es pegado, lo cortamos y lo hemos puesto incompleto o sin la fecha de acceso. Por eso es siempre importante revisar el listado de las referencias que estamos haciendo para que
podamos referenciar nuestros documentos con año, con fecha, con página, y no tener que estar repitiendo o en esa necesidad de buscar la fuente original, perder demasiado tiempo en volver a encontrar el libro que hemos citado porque no habíamos puesto la página o el año. Y en el caso de la URL, es importante copiar todo la extensión del documento y no cortarlo en el momento de copiarlo. Entonces, como conclusión, lo que podemos ver es que si citamos, vamos a validar nuestro trabajo, le vamos a dar una consistencia sólida, le vamos a dar un rigor académico y vamos a poder decir que no estamos cometiendo el plagio. Otra de las cosas es que toda documentación o toda referencia que nosotros usemos debe tener un autor, una fecha, un título y una fuente. Incluso si no tiene autor, nosotros nos estamos colocando como referencia y la fecha y demás de dónde hemos extractado la información. Entonces, en el tema de la APA, hay que enfocarse en el autor y en la fecha, y en el IEE, el número, la parte numérica. ¿Para qué? Para demostrar esta consistencia y precisión que es fundamental. Perfecto. Entonces, hasta ahí la parte de la citación. Y ahora que estamos ya todos, quiero ponerme de acuerdo con ustedes para el examen. ¿Cómo vamos a hacer el examen? ¿Qué están pensando? El examen está programado para el día sábado 13 de septiembre. Y lo que quería un poco validar con ustedes es el tema de el horario. ¿En qué horario quieren dar el examen? ¿Mantenemos de 12 a 1:30 o continuamos con lo que habíamos estado haciendo de 7 a 8:30? ¿Qué les es más conveniente? De 7, Lice. Perfecto, entonces lo haremos de 7 a 8:30. Lo vamos a hacer por plataforma, donde les voy a habilitar la plataforma en ese horario y ustedes van a poder responderlo. Ahora, si hubiera algún problema o algo, ¿quieren conectarse a esa hora o quieren escribirme al WhatsApp? Ustedes tienen la decisión. Me escriben al WhatsApp, en eso quedaremos. ¿Está bien si hacemos un simulacro? Sí, por favor, Sí, Lice. licenciado. Ya, me van a avisar si se ve mi pantalla. Ahí se ve. Sí, Lice. Ya, entro a la universidad. Ustedes ya tienen este link. Me voy a aula virtual. Entro a mi curso, que sería técnicas de estudio e investigación. Y me voy al final. Donde seguramente aquí va a entrar el tema de hoy.
y aprieto en primer parcial de técnicas de investigación. Me dice, tiene una ponderación de 30%, necesito por lo menos 10 para aprobar, y aquí seguro me va a salir revisar, o sea, realizar el examen. Entro ahí y tengo preguntas. Dice, la automotivación en el aprendizaje autónomo se puede fortalecer mediante, y tengo que seleccionar una. Estudiar solo cuando hay precisión académica, establecer metas claras y cortas y largo plazo para celebrar mis logros, o comparar mis resultados constantemente con los de mis compañeros. ¿Ya? Contesto, paso a la siguiente, y aquí me dirá, ¿por qué es importante autoevaluar en el aprendizaje estratégico? Porque me ayuda a identificar, fortalecer debilidades y ajustar el enfoque de estudio, o porque elimina la necesidad de rendir exámenes formales. Y por último, porque me permite copiar estrategia de otros estudiantes. ¿Está fácil el examen o no? Veamos, lo que quiero ver es el tema de quiero ver el tema de las fechas del horario. Vamos a aprovechar de ver que están ustedes y ver esto. Empezamos a las 7 y terminamos 8:30. Ya está programado. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, licenciado, sí, ya está programado. Ya está programado, ya está listo para que ustedes ingresen. Ahora, lo que estamos viendo es el tema 1, 2, 3 hasta el 4 de lo que ya hemos avanzado. Quisieran hacer un repaso rápido. ¿Quieren repasar para el sábado o ya están suficientemente preparados para contestar todo sin problemas? Le pasaremos, licenciado. Ya, ¿qué dice Lourdes? Está bien, Lisa. Luis. Sí, dice. ¿O se han cansado y ya quieren finalizar la clase? Ya, pero la condición es que ustedes me van a dar las respuestas. Y yo simplemente los voy a tratar de guiar. Denme 2 segundos. Ahorita continúo.
Bueno, aquí les grabo esta parte de la clase o van a tomar apuntes. No los escucho. Licenciado, sería que lo graben. Y así también Ya. tomamos. Ya, entonces lo voy a poner en plataforma. Tarda un poco en subir a plataforma, pero para que lo tengan mañana y puedan repasar. Bueno, esto es relacionado a lo que hemos visto en las primeras clases. Entonces nos pregunta, ¿qué caracteriza principalmente el aprendizaje autónomo? El depender exclusivamente de las instrucciones mías del docente, el gestionar el propio proceso de aprendizaje con iniciativa y responsabilidad, o estudiar únicamente en grupo para resolver dudas. ¿Cuál creen que es correcto? La B, licenciado. ¿Cuál? B. Perfecto. Entonces la B es la correcta. Ahora les voy a dar una recomendación. Bueno, aquí está la explicación por qué el gestionar es parte de mi iniciativa y mi responsabilidad. La plataforma lo que hace es no poner el mismo orden que estamos poniendo aquí y no poner el mismo orden las respuestas. Entonces van a tener mucho cuidado en eso, pese a que estamos repasando ahora. Pero no se confíen en que todas sean A, todas sean C o todas sean lo que estamos eligiendo ahora, porque como les digo, va cambiando el orden tanto de las preguntas como de las respuestas. ¿Ya? Entonces, un estudiante estratégico se enfrenta a un texto complejo en su carrera de administración. ¿Qué creen que hará primero? ¿Logran leer ahí? Sí, licenciado, se lee. ¿Cuál entonces eligen? La B, Lice. Perfecto. Si dudan, el chanchul está ahí abajo. La prelectura es una estrategia metacognitiva que permite... Muy bien. ¿Cuál de estas es una estrategia efectiva para autorregularme dentro del aprendizaje? Lo que ustedes van a hacer es estudiar toda la noche antes del examen, planificar un horario de estudio donde monitoremos el progreso y ajustemos los métodos si es necesario, o evitar hacer preguntas en las clases para no equivocarse. Está fácil. ¿Cuál es? La B. Muy bien. Ya, lean ahora ustedes. Contexto aprendizaje estratégico. ¿Qué es la metacognición? ¿A qué se refiere? Reflexionar sobre los propios procesos de pensamiento y estrategias de aprendizaje. B. Muy bien. ¿Qué herramienta es más útil para un aprendizaje autónomo?
La B, licenciado. Ya. Han estudiado. Está bien. Al elaborar un mapa conceptual, quiero organizar la información. Entonces voy a hacer un mapa conceptual. ¿Qué es lo que estaría aplicando? La B, una estrategia de B. organizar. Muy bien, estoy entonces viendo cómo estoy visualizando cómo estoy organizando las relaciones entre conceptos. A veces tengo que automotivarme dentro del aprendizaje autónomo. ¿Cómo puedo fortalecer esta automotivación? B. Ya. ¿Por qué es importante autoevaluarme? La B, licenciado. La B, Ayuda a dice. identificar. Ya. ¿Cuál de estas acciones refleja un enfoque de aprendizaje profundo? Memorizar, relacionar conceptos o estudiar para probar. Relacionar conceptos, la B. Muy bien. En el ámbito profesional, el aprendizaje autónomo es crucial. ¿Por qué? Porque mis jefes siempre me van a decir qué hacer. Porque la vida empresarial es dinámica. O porque la universidad me va a dar todo lo necesario para mi vida laboral. La B. La B. Ya. Ojo, que está a propósito así, pero como les digo, va a cambiar en el tema de la plataforma. Tengan cuidado con eso, no se dejen engañar en esa parte. Ya les estoy dando mi truco. Ahorita vamos a... he dejado abierto el otro. Ahorita vamos a ver. Ya. Esta sí se acuerdan. ¿Cuál es la estructura de tiempo básica en el Pomodoro? Esta sí se acuerda. ¿Cuántos minutos La de B, trabajo? dice. Sí, y aquí sí he puesto chanchullo, le he puesto entre paréntesis Pomodoro para que ustedes se den cuenta. Es 25 minutos de trabajo intenso y 5 de descanso. ¿Qué debemos hacer durante los 5 minutos de descanso para que la técnica sea efectiva? La B. ¿Sí? ¿Se entiende? O porque también podría revisar correos electrónicos, pero lo hemos hecho con esa mirada. Ya. Después de completar 4 pomodoros, o sea, ya hemos hecho 25, 25, 25, 25. ¿Qué tipo de pausa debo tomar si no he terminado mi trabajo? La B, dice. Muy bien. Estarán anotando.
estarán anotando, pero no solo anotando B, 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 B. Si durante un pomodoro me doy cuenta que hay una tarea urgente e impostergable, ¿qué es lo correcto que debería hacer? Licenciado la B, anotó la tarea. Ya, muy bien. ¿Cuál es el principal beneficio de usar la técnica del pomodoro? Lo que queremos, ¿Sí? mira aquí dice, lo que queremos es gestionar la atención y la ansiedad. Esto va a reducir nuestra presión. La B. Muy bien. ¿Por qué no en tiempo récord? Porque también tengo que ponerle calidad al trabajo que estoy haciendo y no hacerlo por hacer. Lo que estamos haciendo es concentrándonos en una tarea específica. ¿Se acuerdan de la matriz de Eisenhower que nos decía urgente, no urgente, importante, no importante? ¿Cuál es el criterio principal? Eso que hacemos con una X. Veamos lo urgente. La bélice. Muy bien. La urgencia y la importancia. Muy bien. Aquí no es carga, aquí es una carga. O sea, una tarea. Se clasifica en el cuadrante urgente e importante, sí. En vez de carga, si le pongo tarea, ¿se entiende mejor? ¿O no? Sí, licenciado. Y no le pondremos cuadrante 1 porque cada quien se va a hacer su propia tabla. El cuadrante urgente e importante. Y esta la pondremos así para mencionar que ha habido un cambio. ¿Cuál sería la correcta? Tiene una fecha límite inminente. Muy bien. ¿Qué debemos hacer con las tareas del cuadrante importante y no urgente? B, programarlas y
dedicarle tiempo y calidad. Muy bien, pero es más para, había que ponerle más análisis, está muy bien. Las del cuadrante 3, lo urgente y no importante. Delegar. Excelente, muy bien. ¿Cuál es la mayor ventaja de usar esta matriz? Está difícil. Allá abajo está el chanchullo. El principal valor de la matriz es que La bélice. muy bien. Esta les ha costado un poco más. Ya, ahora vamos al tema de lo que hemos visto ya en la cuarta clase más o menos sobre técnicas de estudio activas. ¿Cuál es una característica fundamental? La bélice. Eso, ya las están analizando. Cuando les he pedido que elaboren mapas conceptuales, ¿qué técnica estaríamos utilizando? Estaremos utilizando una técnica activa, pero ¿por qué? La B, licenciado. Organizar, jerarquizar y relacionar ideas. Perfecto. Hemos visto también la técnica de Feynman, que consiste en explicar un concepto como con palabras simples, o sea, como que nosotros nos estuviéramos volviendo a explicar el tema que hemos leído, que es un poco la paráfrasis que hemos visto anteriormente. ¿Por qué hacemos eso?
La Bélice. Ya, muy bien. ¿Por qué la práctica de recuperación es más efectiva que releer los apuntes? Porque nos fortalecen nuestras conexiones neuronales y las de la memoria. Cuando hacemos un estudio intercalado que consiste en mezclar diferentes temas en una misma sesión de estudio, ¿qué es recomendable y por qué? La B, licenciado. Muy bien. Tema de la autoexplicación, cuando nos preguntamos por qué y cómo, por qué es útil. Porque transforma la información aislada en conocimiento. ¿Por qué? Porque construye conexiones lógicas. Va a aclarar la causalidad de los procesos, integrando un nuevo conocimiento. ¿Ya? ¿Cuál de estas acciones representa un uso activo de, no le pondremos flashcards, le pondremos de las fichas de resumen, las fichas conceptuales? La B, licenciado, intentar recordarles. Muy bien, estás generando procesos de autoevaluación. ¿Por qué enseñarle el contenido a un compañero es una forma eficaz de aprender un tema?
que hemos hablado de Einstein, ¿no? Como Einstein hacía para aprender más sobre un tema. La B, Lice. Excelente. Para enseñar la mejor forma de aprender un tema es nutrirse de la información, pero organizarla de tal modo que después puedas enseñar. Muy bien. Nos estamos pasando unos minutitos, no importa, ¿no? Sí, licenciado. Terminaremos el examen, así voy a estar tranquilo de que van a dar un buen examen. Ya nos falta poco. La técnica de elaboración, ¿por qué funciona? La B, licenciado, integra el nuevo aprendizaje. Excelente. ¿Por qué consideran que estas técnicas de estudio activa son valiosas para sus carreras? La B, Lice. Excelente. Y ahora la última pregunta. ¿Creen que están preparados para el sábado? Tum, 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 tum. ¿Están preparados para el sábado o no? Un poco, Lice. Muy Porque bien. De todas maneras voy a subir este video y ahí van a poder darle una revisada a las que no les han tocado. Claro, lo que les quiero dejar claro es, a propósito, he puesto todas B, pero no va a estar así. Cada examen es distinto, se va desordenando, tanto el orden de las preguntas como el orden de las respuestas. Entonces, por favor, pónganle ahí el mismo análisis que le han puesto ahí. Yo también creo que están preparados. Si hubiera alguna dificultad, me escriben o me llaman en ese momento para ver cómo solucionar o qué ha pasado. A veces se cuelga la plataforma, hay problemas, entonces nos comunicamos inmediatamente. Ok, Lice, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, que tengan buenas noches. Nos vemos el jueves o el sábado si es que hubiera alguna dificultad. Listo, licenciado, gracias. Buenas noches. Listo. Chao, chao.